¿Qué tal? Una vez más aquí en las pláticas de Ingeniería Estructural e Hidráulica. En esta ocasión nos toca aprender a todos, incluyendo su servidor, respecto a sistemas de protección contra incendio, ya que vamos a platicar con un arquitecto especialista en esa área, con el arquitecto Alejandro Flores. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. A ver, aquí tus generales para que la gente conozca quién es Alejandro Flores en general. Ok. Bueno, yo soy arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y en el año 2002 fui uno de los primeros profesionales mexicanos que obtuvo la certificación de la Asociación de Protección contra Incendios de Estados Unidos, llamada NFPA o National Fire Protection Association. Mi trabajo desde hace varios años ha sido enfocado a revisiones arquitectónicas, precisamente en protección contra incendios, conforme a reglamentos de construcción de México y americanos también. Tengo experiencia como revisor técnico. Últimamente tuve el honor de ser invitado a revisar las traducciones de dos documentos muy importantes para esta asociación, que es el Código de Incendios de NFPA, que es un libro eh, que se utiliza, ese es el reglamento de incendios, uno de los reglamentos de incendios aplicables en Estados Unidos, y el Código de Seguridad Humana NFPA 101, que también se utiliza sobre todo allá en Estados Unidos en el tema de hospitales de manera obligatoria, donde se tocan aspectos de todo tipo, desde la protección pasiva, la evacuación principalmente, luego la protección pasiva, digamos que son las resistencias al fuego, la protección activa, el mobiliario, la iluminación, etcétera, etcétera. Todas esas características son consideradas en esos códigos. Entonces, pues he tenido la oportunidad y sigo teniendo la oportunidad de ser de los revisores de las traducciones. Ok, También he representado al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México en la revisión de las normas técnicas complementarias de proyecto arquitectónico. muy bien. Y pues en general ese es mi expertise. Muy bien, a ver, si se fijan, esos generales abarcan muchas cosas que vamos a ir aprendiendo en esta plática, en esta charla. De inicio, tu profesión es arquitectura y aquí a lo mejor una pregunta que nos podemos hacer todos, los que no somos arquitectos, los que son arquitectos, los estudiantes. Normalmente la conceptualización del arquitecto está del otro lado de la banqueta con respecto a lo que tú haces. Y a lo mejor una pregunta sería, siendo de corte arquitectura, ¿qué te llevó precisamente hacia el área de protecciones o sistemas de protección contra incendio? Mira, cuando yo estaba en la carrera, cuando estábamos haciendo algún proyecto en el área de taller, muchas veces me preguntaba sobre temas de evacuación. Estábamos diseñando, qué sé yo, un auditorio, ¿no? Entonces, pues le podíamos poner las puertas que quisiéramos, pero en realidad, ¿cuántas puertas son necesarias? ¿No? Más allá de la funcionalidad. Eh, ¿Qué otros sistemas tendría que utilizar? Esa información en ese entonces era muy poca, muy somera en nuestra normativa. No había dónde localizarla. Por azares del destino, y yo caí para hacer mi servicio social en Nacional Financiera, en el área de protección civil, donde tenían un librito de protección contra incendios. Entonces, pues digamos que ese fue mi primer contacto, y ahí empecé, en esa área, pues se hacían todos los diseños
detección de humo, de sistemas de mangueras y todo eso de las sucursales de Nacional Financiera en ese entonces. Entonces, digamos que ese fue mi primer contacto. Después, cuando ya me titulé, otra vez por azares del destino, empecé con temas de protección civil, hacer los programas internos de protección civil. Obtuvimos nuestra certificación para hacer esos programas internos, esos planes de emergencia, y inclusive fuimos parte de los organizadores, yo como coordinador del curso, de uno de los cursos para obtener el registro de protección civil en la Ciudad de México. Ya eso fue hace varios años. Entonces, poco a poquito me fui involucrando en esos temas y sobre todo con mi orientación de arquitecto, pues me enfoqué mucho al tema de evacuación, de cómo se debe diseñar un edificio para que su evacuación sea lo más rápida posible en el caso de un incendio. Ah, muy bien. Entonces, digamos que en tu caso, por la cuestión de cumplir con la cuestión administrativa del servicio, caíste en un área y de ahí te seguiste precisamente en esa área. Sí, 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 tuvimos la fortuna de obtener el premio Gustavo Vaz Prada en ese trabajo universitario, en ese servicio social. Oye, pues qué bien, digo, aquí para los estudiantes que nos estén escuchando, pues la importancia que para algunos ha tenido ese trámite que a veces nada más buscas liberarlo y que alguien te firme para liberar el servicio social. Todavía en algunas cuestiones, la verdad, sirve bastante. A muchos nos sirvió el servicio social y muchos de ahí agarraron prácticamente su área profesional. Entonces, qué bien que tú caíste en esa parte. Ahora, la NFPA, a ver si lo traduzco bien en cuanto a lo de nosotros, es la norma que rige todas las cuestiones de protección contra incendio, obviamente de allá de Estados Unidos. ¿Estoy correcto? Mira, la NFPA es una asociación sin fines de lucro basada en los Estados Unidos que pues ya tiene un carácter internacional. Esa asociación, su principal tarea es la redacción de códigos y normas por parte de especialistas que lo hacen de manera altruista. Entonces, esta asociación, pues, digamos que ofrece sus códigos a los gobiernos estatales o nacionales de países incluso para que sean utilizados. Entonces, de ahí, digamos, es como una asociación civil que no tiene ánimos de lucro, tiene un área de investigación, tiene un área de educación también y, por supuesto, especialización profesional en un montón de áreas. Digamos que son más de la cantidad de códigos y normas son más de 300 que tiene esa asociación en un montón de ámbitos de la protección contra incendios, que es amplísima, que te puede decir desde protección contra incendios en el diseño de cohetes, hasta casas habitación, hasta seguridad de los bomberos, la educación o el entrenamiento que deben de tener los bomberos. Es amplísimo ese campo de la protección contra incendios. Entonces, también aquí caben las subespecializaciones. Digamos que entonces prácticamente abarca todos los lados donde puede surgir un incendio. Exactamente, Ok. exactamente. Hay estadísticas también, hay un área de estadísticas que los americanos son buenísimos con eso y pues digamos que es una asociación que cubre todos los campos y educación para niños, para adultos, etcétera. Ahora, aquí nosotros con las NTC, las normas técnicas complementarias, de repente nos gusta mucho esa parte de las fechas. Ahorita las que se actualizaron, que las 2004, que las de tal año, tal año, tal año, que si se van modificando. En cuanto a la NFPA, digamos, sus primeras versiones, ¿a qué año nos podemos remontar donde surgieron ya para, pues para platicar algo de protección contra incendio?
Uy, pues desde principios del siglo XX, NFPA 101 tiene sus orígenes a principios del siglo XX, entonces igualmente las normas de rociadores automáticos, por ejemplo, todo lo de protección base agua, desde inicios del siglo XX han emitido panfletos, manuales, etcétera, etcétera. Antes eran compañías aseguradoras y pues se fueron convirtiendo en lo que es hoy esa asociación que, como te digo, es mundialmente reconocida y utilizado sus estándares en muchas partes del mundo. Ok, entonces, con esa antigüedad, que por lo menos ya existe algo, se ha ido modificando, se ha ido actualizando, con esa gran antigüedad que tiene, pues todavía de todos los sucesos que desafortunadamente pasan aquí en nuestro país, en nuestras obras, en las casas, pues prácticamente ahorita que adentremos más en los temas, pues no hemos aprendido mucho. Digamos que vamos un poquitín atrasados en Latinoamérica en lo general, Y es un incluyendo área México. importante porque ahorita que surgieron las NTC, que ya entraron en vigor este año, pues hablamos que la estructura, que cimentaciones, ok, sí, pero precisamente la cuestión contra incendio, a pesar de que tiene mucho tiempo, pues todavía seguimos ahí medio en pañales o incluso, y ahí viene una gran pregunta. En cuanto a las protecciones, ahorita mencionabas evacuación, protección activa y pasiva. En Es correcto. términos generales, ¿qué serían esas tres partes de la protección? Cuando hablamos de protección contra incendios en un edificio, tenemos que verla de manera holística. ¿Cuáles son esas tres partes principales, las que tú acabas de mencionar? Nosotros tenemos que, de alguna manera, favorecer la evacuación más rápida en caso de un incendio. Un incendio es de los incidentes que se desarrollan con mayor rapidez y que tienes que salir del edificio sí o sí, lo más rápido posible. Entonces, digamos que el primer punto que hay que cuidar en un edificio es cómo vas a salir rápidamente. Las rutas de evacuación o los medios de egreso son importantes, pero esos medios de egreso, esas rutas de evacuación van a tener unas distancias, van a tener unas anchuras, van a tener ciertas características, vas a tener escaleras, vas a tener rampas, vas a tener puertas, vas a tener otros elementos, zonas de resguardo, vas a tener muchas cosas, pero ¿cómo es que tú vas a dimensionar o cómo se dimensionan estos elementos? Bueno, obviamente hay fórmulas y tú puedes calcular el ancho de una puerta, pero también vas a calcularlo en función a qué sistema, por ejemplo, de protección contra incendios activo tienes. O sea, me estoy refiriendo a si tú tienes un sistema que te avise que hay un incendio. Entonces, si no tienes un sistema, pues tus rutas de evacuación tendrán que ser mucho más eficientes que si lo tuvieras. Igual en los sistemas de extinción. En Latinoamérica tenemos todavía la costumbre de favorecer los sistemas manuales. Si tú tienes un sistema automático de extinción, pues, por ejemplo, tus distancias de recorrido pueden ser mayores a una puerta o a una fachada. Entonces, empezamos a tener combinaciones de elementos. Y el tercer elemento que también tenemos que considerar es la protección pasiva. Si yo estoy, o si tenemos un incendio en determinado local, pues tenemos que evitar en lo posible que el humo o que el calor, las llamas, se expandan. Entonces, tenemos que evitar que esto suceda a través de elementos resistentes, que son los muros, los pisos y los techos. Ahora, si ya
cruzaron esos elementos que no son elementos estructurales, pues le van a llegar en algún momento a la estructura. Si no hubo, si pasó lamentablemente todas las etapas de protección y el incendio sigue, pues te va a llegar a la estructura. Entonces también tendrías que proteger la estructura, es parte de la protección pasiva, para que en lo posible tú puedas retardar en la medida de lo posible pues la evacuación, o sea que tengas más tiempo para evacuar un edificio en una situación de incendios. Entonces, reitero, lo tienes que ver de una manera holística, todas estas características. Ok, a ver, para los que estamos aquí escuchando, de repente hay algunas palabras que evidentemente para los que no somos muy técnicos, la cuestión holística es, hay que ver todo aéreo donde todos participen, ¿sí? Que todos sean involucrados, ¿sí? ¿Estamos bien? Ahora, de lo que platicas, digamos que puedo traducir que la evacuación es prácticamente tener los espacios por donde me voy a echar a correr para salir de la edificación, que sean lo suficientemente para dar cabida a todos los que estamos dentro de un edificio. Así es, o cómo protegerlos en el interior. No vas a evacuar una cárcel o un Sí, hospital. ok, pero Entonces, digamos ¿cómo los voy a proteger en el interior? También que la va, parte, va a depender, va a depender de lo que están haciendo las personas y de sus capacidades físicas o de lo que están haciendo para poder definir las medidas de protección también. ok, entonces digamos, la parte de evacuación es dónde salir. Y después si brincamos a la parte pasiva, sería entonces los materiales que tengo en plafones, los materiales que tengo incluso para proteger estructura, es decir, toda la parte que en teoría es los acabados y materiales de mobiliario. ¿Estoy bien ahí? El mobiliario forma parte importante en ciertos tipos de ocupación donde la evacuación es lenta o complicada, por decirte en un asilo, entonces, o en un hospital, donde, por ejemplo, la ropería se te puede impregnar de oxígeno, y entonces el oxígeno es un acelerante del incendio. O sea, sí tienes que ver en qué partes voy a poder tener determinado acabado, sí, pero lo que hay debajo del acabado también es importante. O sea, ok, ¿hasta cuánto tiempo puedo resistir el incendio en un local determinado para que me permita evacuar? Ya después, pues, o actúa el sistema automático o si el incendio continúa y solamente es controlado por ese sistema, pues tendrán que llegar los bomberos a hacer la extinción final. Bien, entonces, digamos que hablando de cuestiones de proyecto, la parte de evacuación, si contamos pasillos, escaleras, nos pasamos a la parte de acabados que son importantes, la selección de los mismos, pues esas, por lo menos esas dos partes entran mucho en lo que se debería de cuidar en el proyecto arquitectónico. Es ¿Estoy correcto. correcto? ¿Sí? Ahora, viéndolo holísticamente, a mí se me ocurre que entonces el proyectista arquitectónico tendría que tener ciertos conocimientos de la parte de los acabados en cuanto a que generen o propaguen incendio y o cumplir con la norma técnica complementaria de espacios arquitectónicos, pero también dotar de una buena evacuación. Y aquí viene una pregunta probablemente incómoda para arquitectos, incluyéndote a ti. ¿Qué tanto en tu andar te has encontrado que probablemente el clásico proyecto arquitectónico, pues ya el cliente del arquitecto, el cliente directo del arquitecto dice, no, palomita, pero después llega Alejandro y dice, a ver, espérame, lo voy a revisar, ¿y qué crees? Que del checklist, aquí, observación aquí, ¿sí sucede así esa parte? Es correcto. Sí sucede. De alguna manera es lo mismo que sucede, y yo creo que en tu campo,
en el campo de la ingeniería estructural. El arquitecto debe tener idea de la parte estructural, de la parte de protección contra incendios y de un montón de especialidades. El arquitecto es un coordinador de un montón de especialidades, el de acústica, los de instalaciones de aire acondicionado, los eléctricos. En realidad es un coordinador que pues sí tiene su concepto arquitectónico de su edificio, volumetrías y todo esto, pero tiene que conocer de lo demás para que el costo-beneficio pues sea el que busque el cliente, ¿no? A ver, dijiste una palabra aquí para el público, principalmente para estudiantes, para otros arquitectos. Es importante esa palabra de coordinador, porque normalmente, digamos, en una secuencia ordenada o en una secuencia de cliente hacia un profesionista para una obra, pues normalmente el cliente busca al arquitecto para que conceptualice la parte precisamente de la arquitectura y detrás vamos formados los de las especialidades, como mencionaste. En mi caso, la estructura va detrás, pero tendría que ser bajo la coordinación del arquitecto y en tu caso también tendría que ser, junto con todas las instalaciones especiales, bajo la coordinación del arquitecto. Es decir, me atrevo a decir que pues prácticamente los proyectistas arquitectónicos, si no deberían, sí sería más óptimo que ellos nos involucren a todos desde la conceptualización arquitectónica para ir avanzando todos en orden, incluso antes de la primera revisión al cliente, para que el cliente cuando lo vea, por lo menos ya hubo una pequeña mapeada de estructura, de protección contra incendio, de instalaciones. Así tendría que manejarse la situación, ¿no? Exactamente. Hay muchos colegas arquitectos que incluso son especialistas en estructuras. Entonces ellos tienen una muy buena idea, muy buena concepción de sus proyectos en esa área. Pero pues siempre van a necesitar, dependiendo de la complejidad y del tamaño de los proyectos, pues de otros especialistas. Siempre va a ser. A lo mejor en una casa, habitación pequeña, pues el arquitecto va a poder solo, ¿no? Con los conocimientos que tenga ya con cierto nivel de experiencia. Pero si tú vas a ser el arquitecto principal de un centro comercial o de un edificio de 20 pisos o de otro tipo de edificio que tiene ya una complejidad arquitectónica en cuanto a volumen, en cuanto a su utilización, pues sí vas a requerir forzosamente de otros especialistas y trabajar de manera coordinada. A ver, de lo que mencionas, brincando hacia centros comerciales, hoteles, donde ahorita mencionábamos que lo óptimo sería que el proyectista arquitectónico nos coordine a nosotros del área especial, que sea, digamos, el enlace con el cliente. Aquí la pregunta que me surge es, si es que no funciona así siempre, donde el arquitecto nos coordina, entonces, ¿quién es el que normalmente eh, llama, contrata, solicita los servicios de Alejandro? Mira, los que me llaman en la mayor parte de los casos no son los despachos de arquitectura, son los desarrolladores inmobiliarios que tienen el compromiso con sus clientes futuros, digamos, el usuario final, de cumplir con ciertas características de protección contra incendios. En el caso que tú acabas de mencionar, hoteles, las cadenas hoteleras, sobre todo en marcas internacionales,
estando en México, estando en Panamá, estando en Guatemala, en donde tú quieras, pues tienen que tener un nivel de protección contra incendios que sea homogéneo en todos sus edificios. Entonces, ellos son los que de alguna manera nos llaman para que nosotros seamos parte del equipo del arquitecto y empecemos a trabajar de manera coordinada con ellos. El problema radica en que somos de las últimas especialidades en firmar contrato. Firman contrato primero con otras especialidades, con el de acústica, con los de HVAC, con los eléctricos, pero a nosotros nos buscan al final pensando que la protección contra incendios es una mera instalación. En el caso de detección, pues cablecitos, y en el caso de la extinción, puros tubitos, ¿no? Y no va por ahí, es un tema mucho, mucho más amplio. Entonces, a ver, armando un poquito ese rompecabezas que ahorita mencionas, si el desarrollador es quien te llama, él aparte dijo, bueno, pues yo necesito un arquitecto, vente para acá. Necesito aire acondicionado, ¿tú arquitecto tienes alguno? Sí, yo tengo, ok. El estructurista, pues ese va obligado detrás de ti como arquitecto. Digamos que tiene toda la parte de ciertas especialidades, pero entonces el desarrollador dice, pero yo tengo que cumplir por mi marca con ciertas cuestiones de protección contra incendio, y entonces prácticamente es así como, a ver Alejandro, ven, aviéntate un clavado en el proyecto arquitectónico, pero necesito que pase. ¿Sí sería así? Muy buen punto, sí, sí, sí. Y de hecho, en realidad es así porque cuando no hay conocimiento de lo que implica esto, o no estamos tan inmersos en el tema de lo que puede ocasionar un incendio, pues pensamos que el proyecto per se es seguro, así como la estructura pues tiene que funcionar en caso de sismo, pues sucede lo mismo en caso de incendio. Entonces, estos desarrolladores inmobiliarios, incluso por temas económicos, sus compañías aseguradoras les dicen, oye, pues te voy a bajar la prima de seguro si cumples con esto adicionalmente a lo que marca como mínimo un reglamento. Los reglamentos de construcción, nuestro reglamento de construcción, nuestra norma técnica complementaria es un mínimo. La norma incluso de NFPA, las normas de NFPA son mínimos. Entonces, a partir de ahí, tú puedes tener características hacia arriba, pero pues ahí interviene otra vez el costo-beneficio. En realidad hay un nivel de riesgo aceptable en cada normativa, pero pues es como nosotros valuamos el que suceda un incendio y sus consecuencias. O sea, hay veces que somos muy conscientes, que hay empresas muy conscientes de lo que puede implicar un incendio en su instalación, pérdida del negocio, pérdida de vidas humanas, lesiones, o hay unos que pues la verdad no tienen ni idea, ¿no? Y son los que simplemente quieren cumplir lo que dice el libro, solo por cumplir y solo porque la autoridad no les ponga peros en la apertura. Entonces, cuando a ti te ha tocado, ya que tú entras prácticamente donde en teoría toda la conceptualización arquitectónica, ya se hizo el cálculo estructural, ya se hizo el cálculo de aire acondicionado, cálculo eléctrico, cálculo de todo. Y entras tú, ¿qué porcentaje te ha tocado donde dices, sabes qué? Sí hay que modificar bastante la arquitectura. Sí te ha tocado así que de repente dices, híjole, pues gracias porque me hubieran hablado antes. Claro, claro, sí, sí, sí me ha tocado. Tal vez en un porcentaje no sabré decir. Yo creo que la mitad de los proyectos tienen
tienen problemas, se les encuentra algún área de oportunidad, como se le dice elegantemente, ¿no? Algún área de oportunidad, pero todo va en función de la normativa aplicable. Si nosotros estamos aplicando el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México y las normas de proyecto arquitectónico, pues hay muchas cosas que están abiertas. Entonces, pues como puedes cumplir con eso, y le dices a la autoridad, pues yo estoy bien, pero en realidad hay muchas cosas más allá de eso, que es a donde nos llevan muchísima ventaja los gringos, los canadienses, los europeos, y no es porque construyan diferente. Ese es un mito que tenemos, que los gringos construyen en palitos de madera y nosotros construimos con ladrillos y con cemento. Pero en realidad, ¿habrá alguna diferencia en las casas habitación en cuanto a la estructura? Sí. Pero cuando estamos hablando de edificios de mayor tamaño, la verdad son los mismos materiales, son estructuras metálicas, son estructuras de concreto, son las mismas estructuras. Son los mismos materiales. Ahora, me regreso al tema de casas habitación. En realidad, para que sea afectada, no es necesario que pase mucho tiempo para que sea o no afectada una estructura. Tú tienes que salir mucho antes de que una estructura se vea afectada. A los 2 minutos en una sala, en la sala de nuestra casa aquí en nuestro país, se puede generar una situación donde ya no podamos salir porque quedamos asfixiados o porque realmente aspiramos aire contaminado a una temperatura que nos quemó los pulmones, ya no podemos salir. En 2 o 3 minutos hay muchísimos videos acerca de esto que lo pueden mirar. Y pues en realidad eso no tiene mucho que ver, digamos que es como un pretexto, ¿no? Que por qué tengo que tener ciertas características de seguridad en mi casa y por qué tienen que ser iguales a las de una casa gringa, ¿no? Siendo que a fin de cuentas la protección, ¿no?, contra incendio le voy a llamar, debería ser universal. Exactamente, los muebles son iguales. Los muebles de una casa gringa a los muebles de una casa mexicana son de los mismos materiales. Y eso es lo que se incendia. Y los acabados también son muy parecidos. Entonces, eso es lo que se incendia en un principio y con eso es suficiente que se incendie eso para que una persona pueda quedar lesionada o pueda, o los efectos de ese incendio le eviten salir y conservar la vida. Ahora, regresando un poco a la cuestión de hoteles, centros comerciales, obras más grandes, y ahorita nos regresamos a las casas. Entonces, a pesar de que el proyecto arquitectónico cumple con la norma técnica complementaria de arquitectura, digamos que carece precisamente de cumplir con protección contra incendio, por lo menos en los espacios para evacuación. Sí, hay muchas características adicionales a tomar en cuenta que incluso podrían ser modificadas en la próxima edición de la norma de proyecto arquitectónico. Ustedes ya, como comentaste, ya se emitieron varias normas técnicas complementarias estructurales y están refiriendo a una nueva norma técnica complementaria de proyecto arquitectónico. Entonces solamente falta esa para armar el rompecabezas. Y es donde hay muchos criterios sobre todo de tiempos, de materiales, que uno tiene que respetar para tener ese nivel que se pretende, ¿no? Ya con una actualización de manera homogénea. Entonces, digamos que si lo bajamos hacia la formación escolar,
pues aparte de que a los chicos de arquitectura les enseñen la parte de espacios, que se vean bien, lo que tú quieras, pues también sería muy conveniente que paralelo se case con la cuestión de sistemas contra protección de incendio. Es decir, no se van a profundizar y volverse especialistas, pero que sí salgan o deberían de salir con cierta idea para que aquellos que les toque obras de esa envergadura, como platicamos, pues por lo menos ya vayan con la inercia, cierto conocimiento de que debes de cuidar esa parte. Exactamente. ¿Qué es lo que te puede afectar en tu proyecto para que un incendio se desarrolle y salga de control? Yo creo que es lo principal que tienen que aprender. El remedio y los detalles del remedio, pues ya los irán aprendiendo conforme su experiencia les llegue, pero sí tendrían que irse empapando un poquito de estos temas. Porque ahorita que mencionabas, bueno, los que me contratan son los desarrolladores de la gran marca, X marca, que hacen hoteles en todos lados. Pero por decir ahorita, en la parte del sureste, la parte del desarrollo del sureste, donde pues está notificando masivamente, voy a mencionar algo muy probablemente un tanto fantasioso, pero ¿a qué me refiero? Eh, tal persona tiene la economía y dice, pues voy a comprar una buena franja de terreno porque ahorita los están vendiendo, compro esa franja, conozco a unos arquitectos, ya sea recién egresados o que tienen ya su despacho establecido, pero pues quiero que me hagan un proyecto de un pequeño hotel, unas estancias ahí para que la gente venga, yo rento y todo el rollo. ¿Me puedo atrever entonces a decir que ese tipo de proyectos cumpliría con la arquitectura, con ciertos caprichos del cliente, pero se aleja mucho de la cuestión del sistema de protección contra incendio? Mira, yo creo que puedes cumplir con ambas cosas. Yo creo que puedes cumplir con ambas cosas. Siempre y cuando tú lo consideres de inicio, igual con la estructura. Si tú lo consideras de inicio, puedes hacer cosas maravillosas, cosas fantásticas. Pero tienes que incluir todo. Tienes que pensar muy bien las cosas, tienes que ver que lo que tú estás proyectando sea efectivo, ¿no? Decía Vitruvio o León, que la arquitectura, los valores de la arquitectura, lo bello, lo funcional y lo seguro. Nosotros dos estamos en la parte de seguridad, tú en la estructural, yo en la de protección contra incendios. Tiene que ser funcional, ahí es donde entra el arquitecto y tiene que ser bonito también. Entonces, también ahí el arquitecto es el actor fundamental, ¿no? Pero tiene que tener los tres componentes. Entonces aquí, digamos que prácticamente regresamos otra vez al punto anterior de arquitectos, hay que abrirse a que debe ser con sistemas de protección contra incendio, porque ahorita del ejemplo que te planteaba, pues sí, normalmente el arquitecto nos llama y nos dice, oh, ingeniero, es que necesito un cálculo estructural porque quiero hacer un pequeño hotel de planta baja, primer nivel, segundo nivel, es pequeño, pero sí necesito de tu conocimiento en el área de estructuras. Ok, digamos que a veces ya en automático ellos mismos dicen, aquí sí necesito la intervención del estructurista, pero si previo, por experiencia, por cuestiones de escuela, no se han adentrado o no han tenido la desfortuna de un evento de incendio, pues dicen, pues como para qué necesito o un especialista o yo meterme a la cuestión de protección contra incendio si al final mi cliente conoce hasta el del municipio y del estado y le va a dar la autorización, todos los permisos. Y ahí es donde comenzamos mal. Claro, yo te puedo decir algo. Por ejemplo, tú que conoces la normativa y muchos de los colegas que conocen la normativa, arquitectos que conocen la normativa, ¿cuántas hojas tienen las normas estructurales? Las normas de diseño estructural. ¿Cuántos volúmenes son? ¿Cuántas hojas? Pues están divididas en mampostería, concreto, acero y así nos seguimos. Esos son libros. Sí.
Y la protección contra incendios hoy en día, ¿cuántos libros son? Son unas hojas dentro de Son una, 3 hojitas, ¿sí? 4 hojitas, 5 hojitas. Entonces, en realidad la protección contra incendios es una especialidad casi comparable o comparable con la ingeniería estructural. De ese tamaño te lo pongo. Sí, 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 en cuanto a todo el conocimiento que hay que tener a intervenir, ¿no? Y estoy hablando solamente del tema arquitectura de edificios, no me estoy metiendo en los otros temas que les comentaba al inicio, ni de bomberos, ni de riesgos especiales, nada de eso. O sea, que simplemente el, 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 el tema de un diseño arquitectónico, que los reglamentos siempre te van a referir a otras normas, igual en la parte estructural. O sea, no solamente es la aplicación de la norma técnica de proyecto arquitectónico o la de estructuras de acero, te van a referir a otras normativas para que veas las calidades de los materiales, para que veas muchas otras cosas. Entonces, no solamente esa cantidad de material que tú tienes que conocer otro tipo de documentos y tienes que tener la experiencia para poder aplicarlos de manera correcta. Ok, entonces, digamos que como aviso, como alarma, es importante que no los grandes desarrolladores de la marca, sino el pequeño inversionista que compró ciertas hectáreas y quiere hay un proyecto hotelero que contrató al despacho de arquitectura. Pues es importante que esos arquitectos, si no lo han hecho, se metan pues, a informarse un poco qué pasa con estos acabados, sí, estos acabados no, estos cumplen más, estos cumplen menos para la protección contra incendio. ¿Y por qué no decirlo? Así como de repente volteas a vernos a nosotros del área estructural que nos dices, oye, ¿sabes qué? Necesito, aquí me piden el proyecto estructural, entonces necesito de ti. Pues también acercarse con los especialistas, en este caso tú, que se dedican a esa parte de los sistemas de protección contra incendio. Y ahora sí, hacer un proyecto lo más integral posible para darle el servicio al cliente, que ese debería ser el objetivo primordial. Exactamente. Un incendio, sea en un hotelito chiquito o en uno grande, si salen las noticias, pues ese hotelito, aunque no haya pérdidas humanas, pues ya la noticia hizo que perdiera muchos clientes. Así. Y si no es que cierra, si las pérdidas materiales ocasionan que no se pueda dar servicio, pues es una pérdida del negocio. ¿Cuántas familias no dependen del trabajo en un edificio? Entonces, te tienes que poner en los pantalones de todos ellos o te tendrías que poner como inversionista en los pantalones de esa gente. Tú vas a perder, obviamente, tu negocio ya no va a funcionar y la gente que trabaja para ti, pues va a perder su trabajo. Entonces, Bien, y tú vas a tener una muy mala reputación porque pues, se te quemó el changarro. sí, entonces aquí importante, esos inversionistas, pues pongan atención, volteen a ver a los especialistas de sistemas de protección contra incendio o a tu arquitecto, dile, oye, ¿conoces a alguien? ¿Estás metido en esa parte? Pues para que tu proyecto, aparte de que sea bonito, aparte de que tenga la estructura, aparte de que tenga todas las instalaciones, pues también cumpla independientemente, y lo he dicho en otras pláticas, independientemente a que si el municipio lo acepta, lo revisa, lo solicita o no, pues que tú lo hagas para protección tuya y más si es para darle un servicio al público, porque como dice Alejandro, pues ya no van o vas a la quiebra totalmente. Es correcto. Ok, ahora, si nos bajamos un poco más hacia lo callejero, la casa habitación, que desafortunadamente en estos meses, en estos últimos años, no es que de repente surjan incendios así de la nada y entonces nos enteramos, porque mucha gente precisamente ahorita con todo lo que se da de las redes, con todos los medios de comunicación, se están incendiando muchas viviendas. Realmente la estadística indica que siempre se han incendiado mucho las viviendas, de hecho hay muchas muertes
por incendio, principalmente en vivienda. Desafortunadamente también mucha de la norma no es muy particular para la cuestión de casa habitación, de pedir todos los sistemas de protección, pero ¿qué podríamos decirle al usuario común, no tanto al técnico, que pudiese cuidar para la cuestión de la casa habitación para, pues, minimizar un poco la cuestión de que surja un incendio? Claro. Lo primero que podríamos observar es que nosotros tuviéramos forma de salir de la casa pues de manera rápida, ¿no? Sí vamos a tener la entrada y salida principal, pero hay hay un punto que piden en la normativa americana y canadiense, que es que tus ventanas, pues quepas por las ventanas, en edificios bajos sobre todo, ¿no? Que quepas por las ventanas para que te puedan rescatar. O sea, que puedan abrir o que puedan romper una ventana para que en caso de que el incendio esté en la planta baja, pues te puedan sacar. Digamos que eso es lo primero, ¿no? Hay gente que le pone por temas de robos, de seguridad física, pues se encierra totalmente, ¿no? Y no hay manera de salir de esa casa. Y se prende. Entonces, Entonces, digamos que casi lo ideal sería, puedo escaparme de mi casa, pero como mencionas, pues normalmente le ponemos protecciones de tipo herrería a las ventanas en ciertas zonas, aclaro, porque por cuestiones de seguridad y pues, no sales. exactamente, o si las vas a poner, pues que tengas el conocimiento y la habilidad para poderlas abrir en Ok. una emergencia. Es parte de la preparación en una situación de emergencia que a últimos tiempos se ha dado en México, ¿no? Tus planes familiares de protección civil y qué pasa. O sea, muy enfocados a los sismos, ¿no? ¿Qué voy a hacer en caso de que haya un sismo? Pues bueno, que voy a cerrar las llaves de gas y que voy a, precisamente para evitar un incendio y que voy a tener mi maleta de papeles importantes, etcétera, etcétera. Pero también en caso de incendio, ¿qué voy a hacer? O sea, es otro procedimiento de emergencia que tú deberías tener más o menos claro o claro en tu casa con tu familia, ¿no? ¿Qué voy a hacer en caso de incendio? ¿Por dónde me voy a escapar si me agarra el incendio en mi recámara, que no pude salir de la recámara y el incendio es en la parte de abajo? Que dejé la extensión del arbolito de Navidad y que se me prendió el arbolito de Navidad. Muchos videos de esos. Que se prende el arbolito de Navidad y ya no puedo salir. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, eh, Ese es como el primer, el primer punto, ¿no? Pero como recomendación, qué sería lo inmediato que tendríamos que tener en casa pensando que surja un incendio? ok. Ahí, digamos, ya tienes o no tienes lo que acabamos de platicar. Bueno, lo siguiente es que tú puedas ser alertado en caso de un incendio o en caso de una fuga de gas, por ejemplo, que hay mucha gente que se queda dormida y que pues amanece muerta por una fuga de gas que nunca se dio cuenta. Entonces, que tuviéramos la manera de detectar eso. Y eso se puede hacer con un aparatito que cuesta 300, 400 pesos y que se puede comprar en cualquier tienda departamental de artículos de ferretería y, y se pone en el techo, ¿no? De determinada posición y eso le puede salvar la vida a una familia. Digamos que ese es el segundo, la segunda medida de protección que pudiéramos tener. ¿Sería una alarma, digamos? Exactamente, una alarma contra incendio. Es un dispositivo que detecta el humo y que emite un sonido muy fuerte para que logre despertarte o que logre llamarte la atención, pues para que tengas unos segundos más
y poder salir de tu vivienda. Oye, pero entonces ahorita de lo que mencionas, se me surge algo que evidentemente no lo hacemos, me incluyo, no lo hacemos. Si esa alarma es bastante sonora, en el aspecto de que si mi vecino la tiene, yo la escucho, si el otro vecino la tiene, yo la escucho, es decir, pues prácticamente pudiésemos, que va a ser muy utópico esa idea, ponernos de acuerdo y entonces yo ya sé que en la casa de Alejandro, que vive 3 casas después de la mía, pues está sonando su alarma, algo está pasando, porque Claro, desafortunadamente ha habido muchas explosiones que afectan casas enfrente, atrás, a los lados, por todas partes, y pues nadie escuchó nada, nadie supo nada, o sea, hasta que desafortunadamente hubo pérdidas humanas y pérdidas materiales. Entonces, ahí sí como sociedad tendríamos, bajándolo al público en general, incluyéndome también, pues sí necesitamos esa parte, por lo menos de ese aditamento que dices, pues para que avise al usuario inmediato y a los cercanos. probablemente no tanto a lo cercano, porque lo vas a tener en un interior. Tal vez sí se alcance a escuchar en una noche Sí, sí, sí. calmada, quieta, pero, pero lo principal es que salgas tú. Ya saliendo tú le puedes avisar al vecino, tú mismo. Tienes que, de alguna manera, tener el teléfono del cuerpo de bomberos de donde tú vivas, avisar a los bomberos y acto seguido, de inmediato, avisar a tus vecinos para que estén alertas y pues que en caso de que esto crezca, pues ellos también tengan oportunidad de salir. Ok. Sería la alarma. Bueno, primero decíamos salir por las ventanas, que de repente no es tan óptimo en muchos inmuebles. La otra es la alarma, que es una solución, digamos, que todos podemos tener acceso. ¿Qué otro aditamento pudiésemos tener en casa? O Me tendríamos refiero, que tener. sí, regreso un poquito al tema de salir. A lo mejor tú no te vas a brincar, pero va a llegar el cuerpo de bomberos o va a llegar alguien con una escalera y te van a poder sacar. A lo mejor tú no sales por tu propio pie, pero es una parte donde te pueden sacar. Entonces es importante aclararlo. Bien. Ahora, el siguiente elemento, más allá de tener un dispositivo, yo pensaría que es más importante el tener una cultura de prevención en tu casa. ¿A qué me refiero? A que cuando tengas un fuego, ya sea en tu cocina, o que prendas una veladora, o cualquier cosa de ese tipo que implique una llama, no la descuides. Ese es un punto bien importante. No te duermas y la Otro, dejes ahí, ¿no? exacto, exacto, exacto. No dejes la veladera toda la noche y te vas a dormir. Otro tema, la parte eléctrica. Tener conciencia de cuántos aparatos puedo conectar a un tomacorriente. Ese es básico. Y el estado de mis aparatos eléctricos. Antes de tener alguna cosa adicional a la detección, yo me iría por eso. Ahora, ¿cómo actuar si cómo actuar si se me prendió el guisado que tengo en la estufa? O sea, tal vez ni siquiera necesite de algo muy sofisticado para poder apagarlo si yo no estoy de manera continua friendo papas que ocupan una cantidad importante de aceite caliente. A lo mejor sí estoy utilizando aceite, pero tengo maneras de actuar sin algo sofisticado a la mano para, para poder, para poder evitar que pase a mayores. O sea, simplemente con tapar la cacerola que se está incendiando, si tenemos una tapa, ponerle la tapa.
Eso va a evitar, eso va a evitar que el aceite que está hirviendo tenga el suficiente oxígeno y se va a ahogar el incendio de alguna forma, o se va a ralentizar y nunca echarle agua al aceite. O sea, son cosas básicas, te digo, más allá de tener otro tipo de elementos. Ya si quieres ser uno un poquito más sofisticado, pues sí, podrías tener un extintor portátil, pero tienes que aprender a usarlo y tienes que aprender tanto a usarlo y en qué tipo de fuegos usarlo. Entonces, eso requiere, digamos, de una pequeña capacitación. Entonces, digamos, los niveles van, es ideal, sí, por supuesto, y sería fantástico de hecho, en Estados Unidos sí tienes estos elementos y pues la gente se tendría que preocupar de cómo utilizar un extintor en fuegos, sobre todo pequeños. En casas habitación, el fuego inicial es pequeño, pero tienes que actuar muy rápido para que la cantidad de agente extintor en un cilindro pequeñito pues sea eficiente y logres apagar. Porque si no sabes utilizar el extintor, pues vas a desperdiciar el agente, no vas a apagar las cosas y pues, te vas a tener que salir. Entonces ahí es Entonces, donde tienes que cerrar tú la puerta. Lo siguiente en una casa habitación es que si tú no logras controlar el incendio, es cerrar la puerta, no salir corriendo y dejar la puerta abierta, porque entonces vas a darle oportunidad al incendio a que se vaya a otras partes. ok, Por eso la protección pasiva que ajá. yo indicaba en un inicio de la charla. Entonces, digamos que a la población no técnica, que de repente muchos podemos decir, ah, pues ya compré mi extintor y ahí lo tengo. Ok, pero cada extintor es para cierto tipo de fuego. Ahora, ¿lo sabemos Exactamente. usar? Pues medio me enseñaron donde trabajo hace 2 años que me dieron un curso. Bueno, ya tienen cierta experiencia, ya no son neófitos en cómo funciona un dispositivo de este tipo. Ok, pues ahí ya vamos de gane. Ajá, Pero si no, pero viene la otra, ¿no? O sea, pues yo ya lo compré, pero no lo sé usar. Es más, no sé ni qué es eso que dice ahí ABC, o sea, no entiendo. Pero me dijeron que lo comprara porque me lo recomendaron. Entonces, digamos que haciendo la traducción de lo que dices, sí es importante tenerlo siempre y cuando pues sepas usarlo, sepas identificar y si no, de entrada es no me abras la puerta porque entonces puede ser un poco más peligroso y si puedes, pues tapa, hablando del ejemplo ahorita que ponías de la estufa, pues tápalo para que no se propague más, así como exactamente, técnica para que rápida. ahogues el incendio, exactamente, para que ahogues el pequeño incendio en tu cacerola, pues le pones la tapa para ahogar. Sí, porque No le dejas que entre aire. es un reflejo nato el miedo al fuego, ¿no? O sea, eso ya lo traemos, un pequeñito, siente caliente y ¡pum! Quita la mano, ¿no? Normalmente lo que hacemos es o corre o agua. Es lo primero que hacemos. Sí, a tratar de agarrar la olla o la cacerola del asa y llevarla al fregadero y echarle agua, es lo peor que puedes hacer. Ah, muy bien. Bueno, pues aquí están algunos Porque te va a ejemplos. el aceite te va a brincar en la cara cuando entra en contacto con el agua. Ok, muy bien. Aquí, atención, estamos intentando bajar para la gente que no es muy técnica, los que ya conocen esa parte, que saben controlar incendios, ya sabemos que tú le sabes mucho, que bueno. Ahorita es intentar darlo como recomendación por si sucede algo. Ahora, brincando un poquito, nosotros en la parte estructural, si tú pides los servicios, yo te doy tus planos, tu memoria de cálculo, todo conforme a la norma. Ahora, si yo digo, oye, ¿sabes qué, Alejandro? Fíjate que necesito que revises porque ya contraté al arquitecto, me dice que ya lleva avanzado su proyecto, pero me contactaron contigo, entonces necesito de tu participación en la cuestión de sistemas contra incendio. La pregunta es,
¿qué tipo de entregables, qué tipo de cuestiones un poquito más tangibles en cuanto a lo documental me tendría que dar alguien que va a revisar, que va a hacer un sistema de protección? ¿Qué es? Para que la población en general, los clientes, los futuros clientes, pues también sepan pues, lo mínimo que me tiene que dar. Una memoria descriptiva, no sé, ¿qué Exacto, sería? exactamente. Muchas veces a mí me llegan los clientes y bueno, comunícate con el arquitecto que es coordinador, ¿no? Entonces, me comunico con el arquitecto, con el colega arquitecto y lo primero que me hace es una carpeta con un montón de planos, de todo, y pues tú revísale, ¿no? El problema con esto es que la información que está en esos planos puede ser que esté muy completa, puede ser que le falten muchas cosas, pero no supe qué intenciones tenían. O sea, tiene que haber algo que se llama eh, una base de diseño o una estrategia de protección contra incendio. Es un documento de manera muy general que explique, por qué estás tomando determinada decisión con determinado sistema o con determinada característica de tu proyecto. Hablando en cuestiones de seguridad, de evacuación, de instalaciones. Hay, por decirte algo, hay un montón de tecnologías, de sistemas de detección. ¿Por qué utilicé una y por qué no utilicé otra? O si yo estoy precisamente diseñando un edificio de gran altura, me tengo que preguntar, ¿la cantidad de gente que voy a tener el edificio me podrá saturar las escaleras? ¿Qué voy a hacer al respecto en una evacuación? Entonces, ¿qué es lo que necesito en instalaciones, en procedimientos, en características constructivas que me permitan que esa evacuación sea lo más fluida posible? Sé que va a haber cuellos de botella, pero tiene que haber un nivel aceptable de eso, ¿no? ¿Cómo es que estoy diseñando mi edificio? Lo estoy diseñando para que puedan salir fácilmente. Mi cárcel, estoy hablando, ¿dónde voy a dejar a los presos? ¿Dónde va a ser su zona de seguridad? Y pues donde todavía van a tener un nivel de control. ¿Cómo le voy a hacer en un hospital? ¿A dónde voy a trasladar a los pacientes? ¿Cómo le voy a hacer para trasladar a los pacientes? ¿Es conveniente una evacuación vertical? ¿Hasta qué punto? Pero esas decisiones las tienes que empezar a analizar desde la parte conceptual y esquemática de tu proyecto. El proyecto tiene varias fases. Una fase conceptual, luego una fase esquemática, luego desarrollas esa fase esquemática que es la de desarrollo de ese diseño y finalmente los documentos constructivos para que puedas pasar a la obra. Entonces, cada etapa pues, conlleva decisiones muy, muy importantes. Por ejemplo, si en un conceptual o en un esquemático a mí me hace falta capacidad de evacuación porque no calculé cuánta gente puede haber en un local, pues si llego a diseño constructivo y ya llevo un montón de todos los especialistas, ya hicieron el proyecto y resulta que me falta una escalera. Híjole, ¿cómo le voy a hacer? Me va a costar, aunque no te va a costar lo mismo que ya haberlo hecho en obra y que tengas que demoler, pero muchas horas de proyecto donde vas a tener que regresar a ponerse escalera y le dio en la torre a mi concepto arquitectónico esa escalera. Híjole, porque no lo pensé desde un principio y a lo mejor la podía integrar de cierta manera, qué sé yo? Entonces, por eso nosotros tenemos que entrar desde un principio como los primeros consultores que vamos a ayudar a coordinar
en este punto en particular. Entonces, ahorita con lo que mencionas, nos regresamos a lo que comentábamos hace unos minutos. La idea sería hacer todos equipo, el arquitecto nos coordina a todas las especialidades, pero aquí me surge una duda. Entonces, por decir, el arquitecto dice, ¿sabes qué, Alejandro? Quiero participar contigo desde el inicio. Tengo un edificio de 20 niveles, pero ¿qué crees? Yo proyectista arquitectónico, pienso que a lo mejor los niveles más cercanos a planta baja salen, pero va a haber unos niveles ahí en medio que no los vamos a poder sacar porque ya no tengo espacio para abrir escaleras, ya no tengo espacio arquitectónico para dar salida. La duda que tengo es, entonces, ¿se tendría que dotar esa parte para evitar que todos salgan, pero que todo se controle ahí? ¿Sí estoy bien? Es correcto, es correcto. Muchas veces lo que sucede es, vamos a aspectos un poquito técnicos, a ver si no me elevo demasiado. Muchas veces en los edificios de gran altura, protegemos las escaleras porque sabemos que el humo tiende a subir, sobre todo en lugares con temperaturas frías. El humo tiende a subir y se puede ir hacia otros niveles a través de las escaleras, o las escaleras te las bloquea ese mismo humo y te impide la evacuación. Entonces, pues tenemos que protegerlas por medio ya sea de ventilación natural o de ventilación mecánica o lo que se llama presurización, que es muy común en los edificios altos el tener las escaleras presurizadas. Es echarle aire al interior del cubo de la escalera para que si hay humo en las puertas, pues ese humo no se meta a la escalera. Pero cuando tú diseñas un sistema así, por lo general los motores de ese sistema de inyección de aire solamente te permiten una cantidad de puertas abiertas para no perder esa presión en el interior del cubo de la escalera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú no puedes hacer una evacuación total de un edificio de una altura considerable al mismo tiempo, porque vas a perder esa protección que se supone que te da el sistema. Entonces, tienes que idear una evacuación por etapas, por pisos, por fases, que te permita tener solamente un par o tres puertas abiertas cuando mucho, para que el sistema no sea muy caro. Los motores, mientras más puertas abiertas, pues más presión, los motores son más grandes, el sistema es más caro y se puede volver inviable. Entonces, ¿qué es lo que obliga? Obliga a que tú tengas que establecer una estrategia de evacuación parcial. Ahora, ¿cómo vas a controlar o cómo vas a avisar a la gente? Bueno, pues tienes que programar tu sistema de alarma para que la alarma se dé de manera secuencial. Y la gente tiene que tener noción de lo que puede suceder en el edificio en una situación de alarma. O sea, tiene que saber que las características que el arquitecto y su grupo de consultores de todas las especialidades, incluyendo de contraincendio, pues están pensando precisamente en que va a ser contraproducente que tú evacúes al mismo tiempo todo, ¿no? Entonces tú tienes que esperar. Entonces, son parte de lo que tú tienes que tener en tu memoria. ¿Cómo voy a evacuar un edificio? ¿Qué sistemas voy a tener? Depende del sistema. Si yo tengo un sistema de ventilación natural, de protección natural, pues eso no me afecta. Pero ¿es conveniente para mi proyecto arquitectónico o no es conveniente? ¿Qué características arquitectónicas debe de tener? Ya me meto en muchos detalles, pero es un ejemplo Sí, sí, sí. técnico donde tienes que tener el conocimiento
desde un inicio cómo va a ser planeada la evacuación. Lo mismo los hospitales. Una planta de un hospital, pues en lo último que se piensa es en una evacuación por las escaleras, porque pues la gente está en una cama, está en una silla de ruedas, no se puede desplazar. Entonces tú lo que tienes que hacer es robustecer la protección activa por medio de sistemas automáticos y tener una compartimentación de las plantas para que mientras el sistema automático atiende la emergencia en una zona, tú puedas evacuar a la gente al otro lado de ese mismo piso sin tener que evacuar, sin tener que moverlos verticalmente y esperar instrucciones. Incluso van a poder esperar ahí hasta que se controle el incendio. Si no se controla, pues bueno, vas a tener oportunidad sí de utilizar las escaleras o algún procedimiento de emergencia de evacuación de esas personas, pero la idea es de que no llegues a esos niveles críticos de que tengas que evacuar un hospital verticalmente. Entonces, son conceptos que tú tienes que tener desde un inicio de la concepción de tu proyecto para saber cómo funciona y qué le vas a poner para protegerlo. Eso es lo que tiene que tener esa base de diseño, esa estrategia de protección contra incendios y de seguridad de las personas. Ok, entonces digamos que yo que soy el cliente del arquitecto, aparte de su proyecto arquitectónico, de los planos estructurales, planos eléctricos, plano de todo lo que me va a entregar, si hubo una intervención del especialista en protección contra incendio, pues voy a tener, digamos, lo voy a llamar aquí como el instructivo de cómo se comporta la edificación y cómo se tendrían que comportar los usuarios en un evento de un incendio. Así a palabras muy simples, para que me Sí, a entienda la palabras gente muy que no es simples. técnica. Exactamente, y de manera muy general. Ya los procedimientos detallados se hacen en los programas internos de protección civil, Uh-huh. lo que se aplica en muchas empresas, pero pues atrás tiene que ver todas las protecciones que tiene tu edificio. Tienes que aprovechar las protecciones que se diseñaron en tu edificio para poder establecer esos procedimientos de evacuación que la gente que tiene que ir por este lado, por este otro lado, ya son procedimientos, digamos, finales. Sí los tienes que tener de manera conceptual como arquitecto en el grupo del conocimiento para que tú sepas diseñar esas rutas de evacuación y qué protección les vas a dar. Pero ya el procedimiento como tal, que va a tener que haber una persona que se va a poner su brazalete y que con una banderita o con un radio, qué sé yo, que va a tener su linterna, su silbato, lo que sea, eso ya entra en la parte de operación del inmueble. Ahora, esa parte que dices que es la cuestión de protección civil, me voy a pasar totalmente del otro lado. No es un proyecto nuevo donde el arquitecto sí coordinó, sí se hizo de todos los especialistas, le va a entregar a su cliente algo bastante rico en cuanto a documentación, en cuanto a intervención técnica. Me paso del otro lado. ¿Qué sucede? Que desafortunadamente yo voy a poner como ejemplo, híjole, ese ejemplo, aclaro para todos, es un ejemplo. Soy médico e hice un consultorio. Me fue bien y de repente ya me extendí en horizontal, crecí. Como nos encontramos muchas edificaciones que de repente son los pequeños hospitales de las zonas urbanas, que a veces son planta baja, primero, segundo y tercer nivel, ya no es tan pequeño. No contraté arquitecto, lo hizo el albañil porque conozco a quien tú quieras. Ok, esa es una novela. Pero, ¿qué sucede si yo ahora que estoy viendo esta plática, quiero hacer conciencia? Ya la edificación ya está. Ya los espacios, no quiero que me los modifiques. La estructura, pues no se ha caído y quiero pensar que va a aguantar más. No intervino un estructurista, es la realidad de nuestro país, ¿eh? Pero digo, a ver, quiero tener una protección en mi edificio
contra incendio, independiente a que venga la autoridad, protección civil, recorran todos el edificio con sus chalecos, saquen fotos, se ven muy padres, y al final, desafortunadamente ya sabemos que podemos obtener su permiso sin hacer nada. Pero ok, ¿qué sucede si yo digo, ok, sí quiero tener mi edificación y entonces contacto a un especialista como tú? Obviamente no me vas a modificar la estructura, los espacios arquitectónicos, yo a lo mejor te diría de inicio, ¿sabes qué? Pues así he trabajado muchos años, ya no me los muevas. La pregunta sería, aclaro, es nada más una pregunta de un ejemplo probablemente rápido, porque hay que estudiar todo. ¿Qué sería lo más recomendable? ¿Una protección activa? Muchas veces sí mitiga una protección activa, mitiga las fallas que pudieras tener hasta cierto punto de evacuación, o sea, te da un poquito de más tiempo, donde tú dejaste tus escaleras muy estrechas, donde tú no tienes tus puertas resistentes al fuego, pues a lo mejor un sistema de estos te puede dar un poquito de más tiempo. Los sistemas de detección y de extinción automáticos son los que te pudieran dar un poquito de más tiempo en, en, en la evacuación. Pero todo tiene que partir de un análisis. ¿Qué es lo que tengo? Mis materiales, mis acabados. O sea, es como una ingeniería inversa. O sea, Ahora para atrás, tienes que ¿no? ver exactamente qué es lo que tienes para ver hasta dónde me aguanta. A lo mejor si yo estoy viendo un salón de fiestas, yo voy a, yo voy a revisar las anchuras y te voy a decir, pues híjole, tu salón de fiestas no es de una capacidad de 1000 personas, en realidad pueden evacuar con cierta seguridad, pues nomás 500, en función a lo que tú tienes. Entonces, ojo con que le vayas a meter más gente. Más allá de que tengas tus procedimientos de evacuación y tus procedimientos de incendio, pues ya sabes que no aguanta más gente ese salón de fiestas. Bien, entonces, pues ni modo, recomendación para la gente que quiera hacer un poquito más de optimización del inmueble que ya tienes, donde entra gente, salón de fiestas, es un hospital, lo que tú quieras, pues acércate a los especialistas para que te doten a tu edificación de esa protección, porque ahí viene otra pregunta, ya para ir cerrando un poco, las clásicas preguntas incómodas. Desafortunadamente, eh, los clientes a veces les decimos, a ver, tienes el dinero para hacer toda la obra, pero no quieres pagar por el cálculo estructural, ejemplo, que es un porcentaje realmente bajo de inversión y vas a tener pues algo más seguro. Me voy hacia ti ahora en especial. ¿Qué tanto sería muy fuerte la inversión? Porque al final del día, si hay un incendio, pues hay pérdidas humanas. Si es un salón de fiestas, pérdidas humanas, mi negocio se puede ir abajo totalmente, es decir, que lo pierda e incluso gano algunas cuantas demandas de los usuarios. Entonces, muchas veces la gente dice, pero sale muy caro, es decir, viéndolo como inversión, sería muy problemática en cuestión económica el que tú hagas el estudio y se dote a lo mejor de algunos aditamentos, como platicábamos hace rato de la casa, que dices, bueno, a lo mejor cómprate una alarma y la tienes ahí. Es decir, a grosso modo, realmente sí es muy problemático dotar. Obviamente es más problemático el dotar de algo que ya está construido que lo que no. O sea, si tú planeas desde nuevo, pues va a ser mucho más barato. Y estamos hablando, también dependiendo del tipo de edificio y dependiendo de lo que tú tengas en el interior, que se pueda quemar la cantidad
comportamiento del material en caso de incendio, ¿no? Entonces, si nos vamos a un porcentaje, en un edificio nuevo pues puede ser 3% del costo total de una obra. O sea, en realidad no es tanto. Los temas de fierros y de cables y de eso, pues en realidad no es tanto, no sería tanto. O sea, te vale más una alfombra de esas super finas, $20 el metro cuadrado, que la protección contra incendios automática. A O sea, ver, sí, 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 sin duda. Me causa gracia porque pusiste un ejemplo del que a veces yo les digo a algunos clientes, clientes directos, incluso a arquitectos que piden los servicios de la estructura, les digo, mira, les va a salir prácticamente más caro ponerle una buena loseta cerámica a todo el edificio que el proyecto estructural con su memoria de cálculo. Así de simple. Y tú ahorita lo pusiste como un ejemplo de la alfombra. Y es cierto, o sea, para el público en general, entiendan, los proyectos no representan un grandísimo porcentaje si consideras que tienes el dinero para la construcción. O sea, realmente no. Y ahorita tú dijiste precisamente eso, alfombrar todo, pues sale mucho más caro, ¿no? exactamente. Queremos de los mejores materiales un edificio pues de cierto nivel, de cierta calidad. Para unos clientes muy especiales, pues sí van a tener materiales caros, acabados caros, por supuesto. Y con toda la certeza que va a ser mucho, mucho más caro que temas de seguridad contra incendios. Ok. Ahora, pregunta, ¿qué pasa con incendio en el edificio y uso del elevador? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué hago, qué no hago? Mira, ¿O qué tiene que supuestamente, tener? ok, supuestamente en los edificios que tenemos en México, las compañías que se dedican al diseño de elevadores tienen que seguir una normativa. Esa normativa eh, implica que el elevador se comporte de determinada manera en una situación de incendio. Cuando nosotros, y precisamente voy para allá, un sistema contra incendios, un sistema de detección de incendios, no solamente te va a sonar la sirena para que tú evacúes, sino va a tener una cantidad de eh, eh, acciones complementarias, por así decirlo. Te va a pagar el aire acondicionado, te va a llevar los elevadores, va a tomar el control de los elevadores y se supone que te los tiene que llevar a la planta baja y dejarlos con puertas abiertas. O sea, es un elemento de seguridad. Muchos de nosotros vemos que hay una llave ahí, un espacio para una llave. Entonces, los sistemas de elevadores tienen el modo normal, la fase 1 de situación de emergencia y la fase 2 de operación en caso de emergencia. La normal, pues esa ya la conocemos. La fase 1 es esa fase automática o podría ser manual, que no debería ser manual, debería ser automática, que llame a esas cabinas de elevador para que nadie se quede atrapado en el incendio. Entonces, la bajan a la planta baja para que pueda evacuar más rápidamente. Si el incendio es en la planta baja, bueno, se puede programar para que sea un piso más arriba y tomen las escaleras protegidas para que puedan salir por otro lado y no lleguen en el elevador. Precisamente las escaleras no tendrían que evacuar hacia el interior del vestíbulo. Ese es un tema arquitectónico muy común. O sea, y la norma de proyecto arquitectónico te permite que si tú tienes 2 escaleras,
una tiene que salir directamente al exterior. Sí puedes tener una que llegue al vestíbulo, pero la otra tiene que salir directamente a la calle, precisamente para evitar esas situaciones donde pues llegues al piso del incendio, ¿no? Ujú. Entonces, regresando al tema de los elevadores en la fase 1 se quedan con las puertas abiertas. Luego viene la fase 2, que es cuando llegan los bomberos y traen una llavecita o en la administración, los que vendieron el elevador dejan una llavecita para que el bombero pueda utilizar los elevadores hasta cierto punto para subir y bajar su material o para poder rescatar gente. Obviamente tiene que haber un cierto monitoreo de la situación antes de esto, ¿no? O sea, si el incendio llegó al cuarto de máquinas, del elevador, pues obviamente que estas funciones ya no van a estar disponibles. Entonces, son parte de los sistemas automáticos. Tienes que tener una alimentación a ese elevador que te va a servir en una emergencia a los bomberos para que carguen su material, porque imagínate 20, 30 pisos cargando su equipo de respiración autónoma, cargando mangueras, cargando elementos para romper cosas, imagínate tú. Entonces, por eso son los bomberos gringos unos atletas, porque en realidad el atacar un incendio, sobre todo en edificios de altura, es bien pesado, ¿no? Exhaustivo, causa mucho cansancio en el personal de emergencia. Entonces, las características de arquitectura y de la ingeniería de elevadores tienen que ayudar a los bomberos. Incluso cuando los edificios son muy altos, se les dota de vestíbulos a esos elevadores que te van a llevar hasta el último piso. Se les dota de vestíbulos para que ahí empiecen a armar sus mangueras, se empiecen a conectar a la red contra incendios y ellos empiezan a atacar el incendio, que ese es otro concepto que yo no sé si haya tiempo de platicarlo o tal vez en otra ocasión, porque las mangueras que nosotros utilizamos o que nosotros debiéramos utilizar, pues en realidad no las usamos, ¿no? Todas las mangueras que vemos en los centros comerciales y todo eso están bien podridas y en realidad los bomberos no las utilizan. Las Ellos traen sus ignoran. propias mangueras, las ignoran. En realidad las ignoran porque no saben hasta qué punto esas mangueras funcionan. Entonces, lo que hacen en Estados Unidos es que solamente se dejan unas verticales dentro de esos cubos de escalera que son zonas de seguridad contra incendios, y ahí los bomberos a través del elevador llegan al interior de ese cubo de escaleras, ahí hacen su conexión y salen con la manguera por la puerta a atacar el incendio que está en el resto del piso. Entonces, es un concepto totalmente distinto que no necesitas de mangueras en todos lados de la planta de tu edificio. Entonces ahorita con lo que dices, se me viene a la mente regresar otra vez al inicio de la plática de la importancia de la planeación, que desafortunadamente, si ahorita visualizas edificaciones donde has andado, pues no tienen esa parte de planear la protección contra incendio. O sea, no hay. Exactamente, tienes que estar probando. Hay algo que se llama visto bueno de seguridad de operación, pero que el director responsable de obra tiene que emitir a los edificios de manera regular. Pero ¿qué es lo que tienes que ver? Precisamente las características contra incendios, si funcionan, si no funcionan. No simplemente es firmar un papel y ver que físicamente, ok, tengo una manguera. ¿Funciona? ¿No estará picada? ¿Tu bomba contra incendios funciona? ¿Tiene gasolina? ¿Qué es lo que tienes que revisar? Son un montón de cosas en la parte de inspección, prueba y mantenimiento en un edificio en operación. Entonces, más allá de solamente ver si tienes los extintores colgados y si están presurizados, tienes que ver un montón de cosas. Ok, entonces ya para ir finalizando, si yo
dije, bueno, mi edificación quiero que la revise, que se dote del sistema de protección contra incendio y ahorita estamos en 2024, ya vino el arquitecto o el especialista, ya me hizo todo su trabajo, ya cambiamos lo que se tenía que cambiar, incluso hasta de algunos acabados, es decir, ya está, se pusieron los aditamentos, alarmas, detectores, todo lo que sea. La pregunta es, yo lo compré ahorita en 2024 y ya está. No sucedió afortunadamente ningún evento 2025, 2026, 2027. Pues tendría que haber revisiones periódicas precisamente de lo que mencionas y dar mantenimiento a esos aditamentos, ¿no? Incluso Es correcto, actualizarlos. es correcto, Ah, es correcto. Esos sistemas tienen que tener, como te digo, procedimientos de inspección, que es físicamente mirarlos, prueba y un mantenimiento preventivo, no un mantenimiento correctivo. Un mantenimiento correctivo implica que tu edificio está desprotegido. muy bien. Y esa Entonces, parte también te toca la revisión de algo que ya está. O sea, también esa exactamente. parte le entras. Sí, sí, también, por supuesto. Y no es, y se interpreta muchas veces con que pues tiene que ir el DRO y pues nada más, pues le echa una miradita, da una vuelta, mira las bitácoras y si ve que hicieron el mantenimiento, pues ya está. Firmita y Entonces, vámonos. exactamente qué es lo que se debería de evitar. Ok. A ver, Alejandro, algo que se nos haya ido de gran importancia para la población en general, que sea importante que lo sepa, que lo esté pensando para que lo haga, ¿qué sería? Mira, yo creo que es importante el buscar información. Si realmente, si realmente estos temas te están creando un poquito de conciencia, pues buscar un poquito de información adicional. Hay muchas cosas en Internet. Obviamente tendrán sus bemoles, pero hay muchísima información. De las cosas muy básicas, pues también incluso te puedes acercar a bomberos. Ellos te pueden dar un curso de extintores, por ejemplo. O qué hacer esas características o esas funciones básicas, te las puede dar el cuerpo de bomberos. Si ya, digo, necesitamos de un análisis y de una inspección, pues sí, tiene que ser alguien con cierta capacidad técnica, pues para mirar esas fallas conforme a ciertos procedimientos de inspección, prueba y mantenimiento, reitero. Entonces, todo depende de, de hasta dónde quieres llegar como usuario. O si eres dueño de una casa habitación, si eres el administrador de un conjunto habitacional, si eres el administrador de un edificio de departamentos, pues, tienes cierta responsabilidad también en ello, ¿no? Y te tienes que apoyar desde especialistas, no solamente las industrias. Entonces, tienes que buscar a la gente que te dé información sobre tu edificio. Vas a encontrar información general, pero hay que ver si esa generalidad aplica en tu inmueble o no y de qué manera. Bien, entonces, a ver, para todos los que nos están viendo y escuchando, importante, porque sales a la calle y te encuentras en la zona urbana, salones de fiestas, restaurantes, bares, gimnasios, eh, hospitales, como decíamos, no de gran marca, pero sí un pequeño edificio que, pues desafortunadamente, nacieron ahí en la calle sin ningún control, incluso sin participar arquitectos, estructuristas, instalaciones y menos, me atrevo a decir, menos alguien especialista en la protección contra incendio. Si acaso por ahí vas a algún salón de fiestas, pues de repente hay un extintor por ahí, medio escondido, uno a lo mejor,
no hay señalización de nada, las puertas a lo mejor si la abres hay otro muro allá atrás, es decir, lo que quiero que capten es con estas pláticas, porque sí algunos me han platicado, oye, pero es que la realidad no es así. Sí, la realidad puede cambiar mucho, extremadamente del otro lado. La idea de la plática es que conozcamos las distintas especialidades, a qué nos dedicamos cada uno y que tú como cliente pues digas, ah, caray, o sea, pues yo tengo tal edificación y es para el público y nunca se me había ocurrido que puedo dotar precisamente a mi edificación de un sistema de protección contra incendio. Si ya no se te ocurrió contratar al arquitecto y el estructurista y lo que tú quieras, pues ahorita es buen punto para que te acerques a que tu edificación, pues esto es tu patrimonio, es tu inversión, es tu negocio, es lo que te deja dinero, pues te acerques con los especialistas para esa cuestión de la protección. Independiente si fue protección civil, como menciona Alejandro, es que ya vinieron 3 DROs y me firmaron y me dijeron que sí, contaron piezas y que todo está bien. Ok, mejor acércate con los especialistas para que te asegures precisamente de la seguridad tuya, tu patrimonio y de los que vamos a usar tu inmueble por algún tipo de servicio, ¿no, Alejandro? Claro, claro, finalmente eso es lo que importa, que, que uno como usuario, si entra a cualquier edificio, a cualquier local, pues yo ya tengo como, algunos lo pueden ver como defecto profesional, ¿no? Yo veo dónde están las salidas o por dónde. Es que por donde entré es por donde salimos, esa es la memoria, pero ¿qué tal si esa salida se bloqueó? Entonces yo busco, estoy en una fiesta, pues por otro lado, o si me toca, pues me siento cerquita de la puerta, ¿no? Si Sí, veo que hay una única salida, pues me voy a quedar cerca de la puerta, ¿no? Por si sucede algo. Tal vez pueda sonar exagerado, no, pero no, no, hay ejemplos, incluso hay ejemplos. dijiste algo muy claro que nos sucede a todos. O sea, ahorita con lo que platicamos, te decía yo, en la mente suceden edificios que dices, pues no tenía esto, no tenía el otro, con lo que estás platicando ahorita. De mi área, yo puedo tratar y decir, pues la columna no se ve bien, las secciones no se ven bien, es decir, defectos de nuestra área, pero no es en mal plan, sino es en la cuestión que dices, bueno, es mi conocimiento, pues quiero que por lo menos Alejandro donde entre diga, bueno, esta edificación sí cumple con la protección. En mi caso yo digo, bueno, por lo menos se ve que le echaron cierto coquito a las columnas, a las vigas, y cada quien desde su área podemos hacer eso para mejorar, optimizar y que los clientes tengan mejores proyectos y pues mejores construcciones. Claro, al final que se cumpla esas virtudes de los proyectos arquitectónicos según Vitruvio, que les decía, ¿no? Lo bonito, lo funcional y lo seguro. Sí, bueno, entonces no sé si se me escapa algo así muy importante. Creo que ya rastreamos gran parte de la chamba como especialista. ¿Alguna otra cosa ya para finalizar? Pues simplemente es el tratar de tomar conciencia y al nivel que estemos y de tomar conciencia que es algo más en qué pensar aparte de los temblores, ¿no? Sí, 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 Y sí. no por ser fatalistas, sino porque pues tenemos que protegernos, ¿no? Sí, ya para cerrar voy a poner una analogía que de repente escucho mucho con los clientes. Es que mi edificación, del uso que sea, está bien construida porque ya pasaron muchos sismos y no se ha caído. No tiene nada que ver. Lo mismo acá. Afortunadamente no te ha tocado un incendio, mm, pérdidas humanas, pérdidas materiales, y a lo mejor no tienes ni siquiera lo mínimo, mínimo de nada de un sistema de protección. No quiere decir entonces que las edificaciones pues funcionan bien. Es la realidad, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, para todos,
En la descripción voy a dejar los contactos del arquitecto para que quien esté interesado en los servicios, en una consultoría, ya platicamos que desde un proyecto de cero sería importante que te acerques con estos especialistas y o si es que ya tienes la edificación a medio construir también o de plano ya está en funcionamiento tu edificación desde hace un buen rato, acércate con los especialistas de sistemas de protección contra incendio, porque ya nos platicó Alejandro que es bastante importante y pues importante hasta para nosotros como usuarios de el gimnasio, del hospital, del salón de fiestas, pues que estemos seguros, ¿sí? Exacto. Te voy a corregir un poquito. Quitar la idea de que son solamente sistemas de tubos y de cables. Quitar la idea que es solo eso. Implica mucho más cosas. Quisiera que se llevaran eso de tarea, ¿no? Que implica muchas cosas más que eso. Bien, muy bien. Bueno, pues entonces te agradezco, Alejandro, esta plática bastante enriquecedora para los que no somos mucho de esa área. Y arquitectos, estudiantes, aquí hay otra área donde puedes explotar tu profesión y el público en general, los arquitectos, me voy a atrever a decir, no nada más es los planos, el proyecto bonito. Aquí tenemos un ejemplo de un especialista en sistemas de protección contra incendio. Ya tuvimos otra plática de otro arquitecto, arquitecta, especialista en otra área. Entonces, pues así nos toca esta cuestión de las profesiones. No nada más nos dedicamos a lo que en teoría es lo que nos capacitó la escuela, sino se puede abrir el abanico bastante. Y pues ahí está, estudiantes, público. Pues muchas gracias, Alejandro. Y esperemos que más edificios se doten de sistemas de protección contra incendios para tener dos cosas, edificaciones seguras y más clientes. Claro, claro, ¿Sí? finalmente. Bueno, pues muchas gracias, Finalmente Alejandro. es un plus de venta, es un plus de venta. Si tú Sí, le, sí, si, sí, sí. si tú le Sí, das una protección más allá de lo común, puede ser una característica adicional. sí, importante. Ahorita que dijiste eso, se me ocurre plus de venta, arquitectos, proyectistas. A ver, cliente, mira, yo te hago esto que te hacen los demás. Ah, pero ¿qué crees? Aparte también tenemos a nuestro especialista de protección contra incendio que participa. Exactamente, es un plus que tenemos que dar en nuestros proyectos. Muy bien, sí. Pues muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Luis, pues estamos a la orden cualquier cosa que se requiera. Gracias. Hasta luego, nos vemos en la siguiente plática y dejamos toda la información aquí en la descripción. Hasta luego.